Pedro Brigger y el gusto de recibir aquí en los estudios C5N al doctor José Manuel Ubeira. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Bueno, ¿escuchó el alegato de Luciani hoy? Sí, un pedazo escuché. Sí, muy encendido el doctor Luciani. ¿Suelen ser así los fiscales ante los Sí, tribunales? yo en lo personal creo que el doctor Luciani es una persona por la que yo tengo particular aprecio. Me parece que en este caso particular está poniéndole la cara a una circunstancia que es de lo más desafortunado. Está cumpliendo el rol de fiscal. Me hace acordar mucho a Nisman en la causa AMIA, donde yo era contraparte. ¿Qué significa eso? Y significa que, bueno, que tiene la carga de una acusación muy concreta vinculado a un hecho que no sé si está tan convencido o cree en el fondo de su alma de que las cosas son como son. Parte, como decía yo recién, parte de la conclusión y va viendo de qué manera llega, como decían también en algún canal colega. Sí, hoy un jurista importante, Gargarella, dijo que era un alegato histórico. Digo, ¿dónde habrá quedado, por ejemplo, la del juicio de las juntas? ¿O dónde habrá quedado el nuestro en AMIA, ¿no? Si este es un alegato histórico. Lo que yo creo es que el doctor Luciani tiene un gran problema, que es el drama de todos los fiscales, que es que en este caso particular es una causa basada en la estructura del lawfare, que tendría que haber defendido Polichita y que él se tiene que hacer cargo. Entonces, hoy particularmente lo que queda, y las defensas lo van a poner más que blanco sobre negro, es la cantidad de elementos de prueba que son más que suficientes, tanto de documentos como de testimonios. Son 3 toneladas de prueba, según Clarín. Sí, bueno, por eso, pero 3 toneladas de prueba, pero ¿De qué? en AMIA debe haber 30 toneladas o 300 toneladas de prueba que si le prendes el fósforo es caro, porque no sirvieron absolutamente para nada. Entonces a mí esas cosas, esas son pavadas que se dicen. La realidad es que lo que está en el tapete son dos cosas. La primera de todas es que un gobierno, inclusive el de Macri, no puede ser una asociación ilícita. En segundo lugar, que para mí es fundamental, que es que dentro, digamos, de la actividad penal no puede haber enjuiciamiento a cuestiones que son pura y exclusivamente resorte de la Administración Pública Nacional. Y hay tres cosas que los ciudadanos tienen que saber. La administración pública se rige sobre 3 principios, que se llaman mérito, oportunidad y conveniencia. Y en función de eso, las decisiones políticas que se toman dentro de una jurisdicción, como puede ser una provincia o de la nación, no son sujetas a revisión por parte de los jueces, porque si no, no hay división de poderes. Y en este caso particular, lo que está ocurriendo en Comodoro Pi es que están metiendo las narices, desde hace rato, los jueces en las decisiones políticas que se toman en el ámbito administrativo. Con lo cual lo que tenemos es ni más ni menos que inmiscuirse un poder dentro de otro poder. Ahora, creo que es obvia la pregunta, o la respuesta mejor dicho, pero la voy a decir igual. ¿Crees que la sentencia está firmada? ¿Y es condenatoria contra Cristina? No, yo creo que no. Me sorprendiste entonces con la respuesta. Yo creo que no, yo creo que pueden estar escritos los hechos. Ahora, las conclusiones para llegar a todo esto, yo creo que van a tener que escuchar a todas las partes. Yo no creo de ninguna manera que se haya anticipado una sentencia condenatoria de ningún lugar. Creo sí positivamente en que los jueces deben tener con mucha claridad que lo que se está hablando es concretamente de proscripción de un presidente. Una sentencia condenatoria de esta naturaleza instalaría un problema muy grave desde el punto de vista político, institucional. Con esto no quiero decir ni anticipo nada con respecto al resultado de la justicia. Pero si es una causa del lawfare y estamos vinculando a una mujer que no tiene ninguna relación con prácticamente los hechos que ocurrieron en esa provincia... ¿Directa, por lo menos? No. No hay ninguna. Entonces, la cuestión es estereotipada. Y entonces, cuando ya las cuestiones se transforman en estereotipadas, la gente empieza a pensar claramente que hay una persecución. Ahora, como dirían los muchachos de mi barrio, si te quieren cagar, te van a cagar, no te hagas ningún problema. Porque el hombre más bueno de la tierra, que se llamaba Jesús, lo llevaron a la cruz y hubo un juez que intercedió por él. Yo tengo un gran amor por Poncio Pilato porque hizo lo imposible. Ahora, si decidieron que van por vos, van por vos. ¿La van a cagar o no? Entonces, yo en lo personal, me parece que estos 3 jueces que están ahora, que van a intervenir en este asunto, van a mirar el asunto con algún grado de perspectiva, en el sentido de que la prueba es abrumadora en cuanto a la inexistencia de un delito.
Y la asociación ilícita, que es bueno que también la gente lo sepa, Es lo que marcábamos, sí. es bueno que la gente la sepa. La asociación ilícita es un delito contra lo que se llama la tranquilidad pública. Yo no creo que ni Lázaro Báez ni Cristina Fernández hayan quitado el sueño ni a Irina Hauser, ni a vos, ni al señor que está detrás de la cámara por la existencia de que realmente estaban en el gobierno. O sea, digo, la asociación ilícita son organizaciones que nacen, crecen, se desarrollan y mueren para realizar delitos indeterminados. Entonces, los cárteles son organizaciones que son asociaciones ilícitas, la mafia y cantidad de cosas. Porque secuestran, extorsionan, roban, cometen cualquier tipo de delito indeterminado. En este caso particular, ni siquiera hay un delito indeterminado. Porque acá, teóricamente, sería una cuestión contra la administración pública. La administración pública y demás. Hay un fallo liminar que se llama Stancanelli, que espero que algunos jueces lo recuerden. ¿Qué dice? Bueno, Stancanelli dice claramente que la asociación ilícita no es vender caramelos y repartirlo como si fueran... no todo es asociación ilícita. Pero no todo es asociación ilícita. Entonces, que la asociación ilícita es una cosa que es muy reducida y muy contemplada y que fundamentalmente no se puede llegar a la asociación ilícita por la tapa de los diarios. Eso dice el fallo Stancanelli de la Corte. ¿Tienen margen los jueces para ser imparciales cuando las tapas de los diarios, cuando los ríos de tinta ya están escritos y derramados, cuando te van avisando de alguna manera y te van limando, cuando te salís un poquito del camino, cuando los propios editoriales de la televisión hablan de, bueno, la creación del sentido común, ¿no? Y si no fallan a mi gusto, bueno, te vas a tener que bancar las consecuencias, que son claras las consecuencias. Yo recordaba recién hace un rato, no me acuerdo qué decisión tomó la Corte de postergación, no sé si era el inicio de la causa vialidad justamente, la apretada y se comieron. Digo, hay lugar, digo, pues de verdad, más allá de que uno dice, bueno, los jueces tienen que ser imparciales y demás, vivimos claramente en una sociedad donde la condena mediática muchas veces se anticipa a la judicial. Sí, yo por eso desde hace muchos años y de mucho tiempo, ya que en este canal lo he dicho muchas veces, amo el juicio por jurados y no por los jueces. Claro que sí, por supuesto que sí. No solamente porque lo dice la Constitución, sino porque me da más garantías que 12 ciudadanos, cuando vos le planteas determinado tipo de problemas, seguramente resuelvan con mayor grado de imparcialidad. Ahora, si 3 jueces van a ser imparciales, eso tiene que ver concretamente con los compromisos que ellos asuman, que están más allá, digamos, de la justicia. Son 2 cosas distintas. Una cosa es el juez que falla conforme a sus convicciones o sus ideas y su forma psicológica de resolver. Y otra cosa son los pactos preexistentes. Entonces, a mí no me preocupa tanto qué es lo que le pasa por la cabeza al juez, si cuando la mujer le habla mientras está desayunando y le dice, ¿a vos te parece la chorra esta que la tenés ahí? ¿No? Digo, que puede ocurrir, sí, claro. Pero pasa todo el tiempo. O la vecina del country o de la familia de tal lado que le cuenta y vos tenés ahora el juicio de la chorra y de esto y de aquello. Ahora, el punto pasa cuando el tipo se encierra en el baño y se está afeitando, se mira en el espejo y dice, yo voy a fallar conforme a las convicciones y las pruebas que yo tengo o sencillamente porque yo pertenezco al club del gorilaje que de alguna manera tiene que cagar a la chorra. Bueno, esa es una cosa que se resuelve en el psicoanalista y no con el doctor Ubeiro. Irina Hauser. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería retomar a lo que planteaba Juan, que tiene que ver con la intervención de la Corte Suprema en este caso. ¿Cuál fue el papel que tuvo la Corte Suprema? Que a mi ver no fue menor. Anómala, totalmente anómala. ¿Por qué? Porque en principio, digamos que un caso vaya en revisión a la Corte por un tema de prueba, vinculado al tema que se hacía, yo me acuerdo que era por un tema de peritaje, si se hacían los peritajes, no se hacían los peritajes, si había... Toda una cuestión que la Corte, yo creo, si no es el primer caso, debe ser uno de los primeros casos de la historia de la Corte Suprema que se abocan a una instancia de tribunal oral en la cual la Corte no tenía absolutamente nada que hacer. Y claro, la pero Corte, se abocaron 3 años después. Claro, claro. Sí. Eso es lo que digo. O sea, es todo anómalo en esta causa. Entonces, la verdad es que, ¿qué es lo que agiganta la sospecha de Cristina Fernández si yo fuera imputado? Que claramente está todo diseñado de antemano. ¿Por qué? Y porque la anomalía en el proceso penal siempre se considera como un acto conspirativo. O sea, yo digo, concretamente, cuando vamos con el per saltum de Bruglia, Bertuzzi y Castelli,
¿Estamos diciendo de que la Corte tenía una necesidad imperiosa de resolver per saltum la situación de 3 jueces? No. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Y bueno, estos 3 jueces son 3 jueces dirigidos para determinado tipo de protección o de ambición o de línea. Entonces, la gente, ¿por qué tiene que dudar? Porque la Corte se comporta en forma anómala en esta causa particularmente. Y eso genera sospecha. Y la sospecha dentro del derecho penal es el corrosivo más grande que hay de cualquier tipo de sentencia. Ahora, la pregunta es, ¿los jueces del Tribunal Oral, por lo que resolvió la Corte en su momento, o los indicios de lo que la Corte dijo ahora, hace poco que dijo algo vinculado al tema, tiene que ser una línea, un cartabón, un parámetro? No, me parece que no. Solo tienen que ajustarse concretamente al hecho y la prueba, porque son jueces de hecho y prueba, ¿no? Ahora, José, pasaron ya casi 3 años del gobierno de Alberto Fernández. Y Perdón, yo creo, para terminar con la Irina, yo creo en la bondad de los jueces. O sea, a pesar de todas las cosas que yo critico y señalo, yo creo todavía que hay jueces que en algún momento determinado dicen, yo llego hasta acá y más de esto no voy a hacer. Eso está claro. Corre por tu cuenta. Pero es un tema de bondad, la actividad del juez. Bondad quiero decir... Honestidad intelectual, decimos. Bondad intelectual, o sea, quiero decir o sea, llego hasta acá y más de esto yo no voy a dar ni un paso que de cualquier cosa, de ahí no voy a poder volver. Creo particularmente que yo todavía estoy en la expectativa de todo eso, ¿no? Pasaron 3 años casi del gobierno del Frente de Todos y sin embargo hoy estás invitado acá para hablar de Lawfare que continúa. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández en su momento determinado tuvo una oportunidad histórica en la apertura de su mandato de colocar un ministro de Justicia que hubiera colocado en agenda concretamente los grandes problemas nacionales en materia de justicia. Y se decantó por la ministra Lozardo, que fue una pérdida de tiempo y que no direccionó absolutamente nada de las políticas que el presidente supuestamente iba a implementar tanto en su campaña presidencial como en la apertura del discurso de apertura de las primeras sesiones. Entonces la realidad es que el fuego para propagarse necesita oxígeno. Bueno, en este caso particular, para que determinado tipo de conductas negativas dentro del Poder Judicial crezcan, lo que hacen falta es la inercia absolutamente de los contrapoderes. Y lo que hubo fue nada más que eso. Yo no sé si fue negligencia, fue impericia, no quiero pensar que hubo colusión. Pero la realidad es que cuando uno mira cuál es la situación en la que estábamos en el final del mandato de Macri, a lo del día de la fecha, te diría que en algún punto determinado estamos peor. ¿Peor? ¿Por qué? Porque yo creo que los jueces, por esto que te acabo de decir, porque como yo veo que no hay ningún coto a determinado tipo de acciones dentro de la justicia, y como realmente no hay un avance concreto, por ejemplo, vinculado a las acciones de los jueces de la Corte Suprema. Yo nunca vi un juez que se autoamnistíe con respecto a sus clientes y diga a partir de ahora voy a fallar. Digo, no veo juicios políticos, no veo concretamente una confrontación franca con el Poder Judicial. Digo, esto no es malo. En Estados Unidos, ahora la Corte Suprema acaba de fallar una serie de barbaridades. Y el presidente de los Estados Unidos y toda la línea el política, aborto, entre otros temas. Entre otros temas, lo salió a putear hasta en japonés. O sea, pero esta es la verdad. Porque el sistema republicano no es que yo me guardo y la división de poderes y el Poder Judicial hace lo que se le da la gana. El Poder Judicial no hace lo que se le da la gana. Hace lo que la República, que somos nosotros, decidimos que es lo que ellos hagan. Y acá entonces hubo... Bueno, acá lo que hubo fue eso. Yo no alcanzo a... No, si temor o negligencia o intencionalidad incluso. Bueno, no quiero pensar en la intencionalidad, pero digamos, tanto error no puede ser. Y el presidente de la Nación, presidente de la Nación es un abogado. Y un abogado que hace penal. Y un abogado que defendía, hasta antes de ser presidente de la Nación, a algunos de los dueños de este canal. O sea, que el negocio lo conoce. Entonces, la pregunta es, ¿para qué llamás a una comisión de notables para resolver cosas que vos sabés que son así? ¿No es para darle legitimidad? No, ¿qué legitimidad? La legitimidad la tiene el presidente. Lo elegimos nosotros con el voto. El presidente no necesita ser reafirmado por lo que le diga una comisión de notables.
O sea, lo que había que haber hecho era instrumentar un plan concreto para llevar adelante las reformas que hacían falta dentro de materia judicial. Y claramente, como dice Zaffaroni, y yo concuerdo con él totalmente, no es que tenés 50.000 jueces que son malos. No, hay 10 tipos en lugares estratégicos que son los tipos que de alguna manera te complican la vida, pero complican la vida desde el peor lugar, porque vos sabés que las sentencias ya están diseñadas. Un juez que te dice concretamente que en el tema del espionaje hay cuentapropismo y que en el tema del Lara San Juan el fiscal hoy acaba de ir a casación, te plantea la nulidad de la indagatoria y vos le das un sobreseimiento, como si de alguna manera los familiares de los de Lara San Juan fueran no sé qué cosa. Y nosotros tenemos que seguir arpándole los jueces a estos tipos, los salarios a estos tipos. O sea, la verdad es que a mí lo que me molesta, pues yo pago muchos impuestos como pagamos muchos argentinos, es que yo le estoy pagando el salario a un grupo de tipos que son unos sinvergüenza. Así que es evidente que son unos sinvergüenza. Entonces, a Casanelo le hicieron una causa y tremendo problema porque decían que había visitado falsamente a Cristina Fernández en Olivos. Y resulta que acá el presidente del Consejo de la Magistratura, que se llama Galle Tagle o Tagle Calle de Gallo, no me acuerdo, son las dos calles. Gallo Tagle. Gallo Tagle, bueno, ahí está. Dijo que en cualquier caso ese era un problema de ética y que evidentemente había un tema de ética en ese tema. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo y es? se archivaron las denuncias por inexistencia de delito. Inexistencia de delito y cantidad de cosas. Ahora, si yo soy, creo que le decía a Irina recién, en materia de justicia, vos lo único que no podés es dudar. O sea, el corrosivo más grande de la justicia es la sospecha de parcialidad. O sea, la primera regla es el juez imparcial. Y si el juez se sienta a comer con el presidente, o se va a jugar al pádel con el presidente, o un integrante de la Corte va a ver al presidente y cuando yo lo interpelo, él me dice que fue a ver al presidente en representación de la Cámara porque era presidente de la Cámara, y es mentira, y está en funciones. Entonces, uno se pregunta seriamente, bueno, digamos, ¿esto es un sistema de justicia? No, esto es un reparto de cargos, nada más. Hace poco Horacio Rodríguez Larreta se juntó con jueces federales, lo hizo varias veces, lo contó el propio diario La Nación, o sea que la práctica continúa desembosadamente. Claro, porque en última instancia es naturalizar, es como diría un amigo mío, estamos naturalizando la prostitución. Y va a llegar un momento que hasta va a ser fabuloso ser prostituta. Entonces, lo que está pasando es que en última instancia estamos naturalizando determinado tipo de conductas que ni siquiera en la época de los jueces de la dictadura se vieron. Pero no hay ninguna norma, algo que Pero claro impida que hay esto. normas. ¿Y qué es lo que hay? Bueno, el Reglamento para la Justicia Nacional, que no sé si la habrá tirado por la ventana, pero si el que yo conozco, el que yo conocí en su momento determinado, el juez no podía ir a las carreras, no podía ir al hipódromo, no podía ir a un teatro de revistas, porque se consideraba de que eran ámbitos que eran impropios para que realmente el tipo sea juez. ¿Por qué? Porque el juez está un peldaño arriba de los mortales, de todos nosotros. Entonces, si vos al presidente de la República te convoca y vos sos una autoridad, como el presidente de la Corte Suprema, lo podés ir a visitar. Ahora, ir a jugar al pádel con el presidente de la República y después tenerlo al presidente de la República como judiciable, digo, pregunto, ¿se te pasa por la cabeza de que puede haber algún grado de imparcialidad en todo esto? Bueno, perdón, pero con esa vara no se juzgaban las supuestas visitas de Casanelo Olivos, que de hecho fue con condena, confirmado que hubo intervención del Servicio de Inteligencia lo acabo de en la decir. operación. No, pero digo, fue tapa del diario no sé cuántos días. Casanelo Olivos, gente mirando a cámara decía, Casanelo, usted estuvo en Olivos, no se haga el distraído y demás. Y ahora, frente a eso, confirmado por los propios registros. Por eso es que te vuelvo a repetir, lo de Casanelo no pasó hace 50 años. No. Lo de Casanelo pasó ahora. Y lo de Casanelo es la demostración clara del sistema de la doble vara. Pero, digamos, a mí, yo no como con la tapa de Clarín ni de La Nación. Por mí, yo uso mucho La Nación para prender el asado los días domingos y funciona mejor que el Clarín. Pero lo que quiero decir, no es lo que me preocupa que es lo que diga el diario. A mí lo que me preocupa es
lo que hace el poder concreto de los ciudadanos cuando ve que determinado tipo de manifestaciones se lleva por delante los derechos de cada uno. Y la gente que me está mirando seguramente está muy angustiada por saber cómo llega mañana para morfar. Pero la realidad es que si hubiera habido un sistema judicial, no hubieran fugado 50.000 millones de dólares, Sí. violando la Constitución y todo el mundo mirando para el costado. Bueno, ahí es cuando uno dice la agenda judicial es la agenda de la gente, claramente. José, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, muy amable. Muy valiosa la charla, de verdad.